Muy buena gente, soy Rama Salazar y en el día de hoy quiero invitarlos a un repaso por una trilogía bastante olvidada que nadie pidió en realidad, pero sin embargo ahí está. Estoy hablando de la trilogía de Boogeyman o El Hombre de la Bolsa. En la zona de Argentina en la que vivo en particular le llamamos el Viejo de la Bolsa, aunque en Estados Unidos es más emparentable con lo que los latinos le llamaríamos el Cuco. Pero en fin, que estoy divagando, esta trilogía me parecía muy interesante traerla porque es rarísima. Es como que el encargado de cada una de las películas no hubiese visto la anterior, reinventando a su parecer el villano y sus características. Antes de comenzar, esto es un repaso, ya saben, va a haber bastantes spoilers. Hecho esa advertencia, comencemos con Boogeyman de 2005, que nadie sabe cómo, pero consiguió tener 2 secuelas. Boogeyman, como dije, de 2005 es del director Stephen T. Kay, que nos dio una película muy típica en una época plagada de fantasmas japoneses. Esta película se emparenta un poco con el estilo de The Grudge o The Ring. Eso al menos en papeles para los productores, porque después, llevado a la práctica y sobre todo al montaje, la película es una cinta de terror psicológica de acá a la China. Tenemos a un prota llamado Tim, quien en su infancia vio cómo Boogeyman se llevaba a su papá por el armario. Todos atribuyen esto a la imaginación del pequeño Tim, que no supo cómo lidiar con que su papá un día los abandonara, aunque él siempre tuvo en claro lo que vio, siendo su insistencia con Boogeyman la causa de que pasara mucho tiempo en una institución mental para niños, y que ya de grande nunca perdiera el miedo a los lugares cerrados y oscuros de una casa. De todos modos, mal que mal, Tim ha sabido cómo mantener a raya este miedo lo suficiente para llevar una vida medianamente normal, con un trabajo y una novia rubia estereotipada que se llevaba mucho por aquel entonces. ¿Qué pasa? Que su madre muere y le hereda la casa de su infancia, donde, recordemos, él vio cómo Boogeyman se llevaba a su papá a través del armario. Él, en un intento de pasar página a sus traumas, va a la casa con intención de prepararla para venderla, aunque una vez ahí se reencontrará con Boogeyman, quien todavía lo está esperando en el armario. Pero, ¿esta entidad es real? ¿Es fruto de la imaginación potencialmente psicópata de Tim? Pues esta película va a jugar entre esas ideas muchísimo. Y digo muchísimo porque es una cinta muy lenta y redundante con algunas cosas. A ver, no es una película de terror como tal, ya les digo, es una cinta muy psicológica sobre los traumas, un tema hacia el cual intenta desviar al espectador para que luego al final sea una sorpresa que efectivamente Boogeyman existe, es real y se está llevando gente desde el armario. Y ya que lo mencionamos, hay que hablar que la concepción que tiene cada una de las películas sobre Boogeyman y su funcionamiento es muy importante. Y digo importante al menos para este video porque son muy diferentes. Acá aparece en la infancia de Tim luego de que su padre le metiera miedo con la historia del Cuco o Boogeyman, el cual según la historia vive en los armarios y debajo de las camas. Tim le agarra mucho miedo a esa historia y ese miedo es el que lo vuelve real y le da forma a través de su imaginación. Esta premisa de principio es muy buena porque nos da a entender que todo el que cree en Boogeyman lo va a ver de diferentes formas según sus miedos. Igual, spoiler alert, en ninguna de las secuelas se va a respetar eso. Es una idea que a mí me gusta mucho, aunque no se explota sino hasta los 15 minutos finales de la película, en donde radica recién lo interesante y agarra ritmo la cosa. Y eso es una lástima porque es en estos minutos finales donde se plantean cosas muy buenas. Destaco sobre todo que es lo que pasa cuando atravesás voluntariamente el armario en búsqueda de Boogeyman. Y es que al hacerlo podés ir al armario de otra casa o debajo de la cama de alguien más en diferentes tiempos, por lo que durante la película el prota se encontrará con huellas que él mismo dejará en un futuro. Eso es algo que tomaron sin duda de los bucles temporales de las películas de Ju-On japonesas, que si siguen el canal saben que yo amo cuando plantean estas cosas dentro de la lógica de una película de fantasmas o entidades. Aunque, nuevamente, acá es algo que, como todo lo bueno en esta película, viene a aparecer en los 15 minutos finales, después, he de decirlo, de una bastante tediosa cinta. Y pasamos ahora a 2007, a una secuela que uno pensaría que el camino lógico que tomaría sería el de alguien que cree de más en la historia de Boogeyman, dándole así vida y forma con sus miedos. Pero esta película de Jeff Bentancur tuvo un equipo creativo que no tenía ganas de hacer una película similar a la primera, tampoco tenía muchas ganas de hacer una película con una entidad creada desde el miedo, y de hecho no tenía ganas de hacer una película con algo sobrenatural siquiera. No, ellos tenían ganas de hacer un slasher, a lo que todos nos preguntamos, ¿por qué no hiciste un slasher con otro nombre? ¿Por qué hacer una secuela de Boogeyman donde lo único que respetan de la mitología del personaje es el nombre? Yo te voy a decir por qué, pues porque la gente es
tonta. Quería buscar una respuesta menos fuerte, pero la verdad es cruel. En fin, que esta película se sitúa en un instituto psiquiátrico dirigido por el mismo Tobin Bell en persona. Ahí sí nos paramos y aplaudimos. En esta institución se suma voluntariamente nuestra prota, que luego de ver cómo su hermano fue ayudado ahí a superar un trauma infantil compartido, que es el de haber visto cómo sus padres eran llevados por Boogeyman, ella dice, bueno, este lugar también puede ayudarme a mí a superar mis miedos al cuco. ¿Qué pasa? Que nada más lejos de la realidad, Boogeyman comenzará a matar uno a los compañeros de la institución de la prota, que tienen uno más pedos psicológicos que el otro, valiéndose en efecto de los miedos y fobias de cada uno. Y acá tengo que aclarar algo. Sí que hay un factor sobrenatural en esta película, pero te aseguro que es tan puesto a la fuerza que seguramente, como yo, después de un tiempo de verla ya te habías olvidado de eso. Y es que Boogeyman en esta ocasión resulta ser en realidad el hermano de la prota, que no se recuperó una mierda como ella creía, sino que empeoró. Supuestamente está poseído por Boogeyman. Lo poseyó el Boogeyman en el armario. Qué feo que suena eso. Pero es una cuestión más de palabra que de otra cosa, ¿bien? No es algo explícitamente paranormal. Y es que lo que creo que pasó en esta entrega en particular es lo que suele pasar con sagas a las que no se les pone mucho empeño. Adaptan un guión ya hecho para otra película, cambiando un par de nombres, la vuelven una secuela entre comillas de Boogeyman y listo, ya lucramos y sin mucho esfuerzo. ¿Qué es esa mierda? Muy mal todo. Es una película que le quita toda la mística, que si bien en la primera era floja, tenía su identidad marcada, lista para ser desarrollada. No entiendo la verdad qué es lo que se quiso hacer con esta película, si lavar plata, conservar los derechos, o no sé la verdad, sinceramente no sé. Y es que ya les digo, es la peor de todas. Otra vez, una lástima porque el apartado de calidad, el apartado técnico no está mal, es todo el resto lo peor. Pero, siempre hay un pero, tranquilas, tranquilos, tranquiles, que no les inunde la pene. Que contra todo pronóstico, esta trilogía terminó con una película bastante buena. Y ya que estamos, lo decimos, la mejor de las tres. Puesto que sí, en 2008 llegaría la tercera y última entrega de Boogeyman, que contó con Gary Jones en la dirección. Yo no lo dije antes, pero conocí esta trilogía por esta tercera parte. Mis papás, entre los 12 y 15 años, me habían agarrado a regalar una pila de películas de terror en DVD para Navidad. Es en esos regalos que conocí, por ejemplo, Ju-On, La Llamada y en efecto Boogeyman 3. Luego, porque me gustó esa tercera parte, conseguí la 2 y no hace mucho vine a ver la 1, que era la que me faltaba. Sí, vi la trilogía al revés. Déjenme decirles que no hay mucha diferencia si ustedes lo hacen también, por lo mismo que son películas muy diferentes entre sí. Pero ¿por qué les cuento esta pequeña anécdota? Porque Boogeyman 3 en su momento me encantó, por lo que con el tiempo mantuve mi interés en ver las dos primeras que no había visto. A los ojos de hoy, Boogeyman 3 no es una película que me vuelva loco como en aquel momento, pero sí que es una película que me gusta y a la que le guardo muchísimo cariño. Y Boogeyman 3, por cierto, como curiosidad, está protagonizada por la genial Erin Cahill, la icónica Power Ranger rosada Jen, y también, bueno, en la actualidad la voz de Rebecca Chambers en las últimas películas en CGI de Resident Evil. Y es una lástima que no haya hecho más películas de terror, porque como prota acá la rompe. Yéndonos a la trama de Boogeyman 3, nos sitúa en un complejo universitario en el que una chica aparece muerta. Justamente es la hija del personaje de Tobin Bell de la 2. Esto lo han hecho como para poner una innecesaria conexión con ese fiasco de película que no hacía falta. Y justamente esta chica es amiga de nuestra prota, quien descubre que antes de su muerte ella tenía muchísimo miedo de Boogeyman. Esto lo comparte con otros compañeros de la universidad que al principio no le toman importancia, pero entre sospechas y sucesos paranormales que van ocurriendo, todos comenzarán de a poco a creer en esta entidad, haciendo que sus manifestaciones sean cada vez más poderosas. Como verán, esta película retoma esto de la primera, de que para que Boogeyman se manifieste tenés que creer en él, aunque es lo único con lo que podemos vincular esta cinta con la película de 2005, ya que acá Boogeyman es una entidad con un solo aspecto que todos ven y que no parte del miedo en particular de ninguno, por lo que no es posible derrotarlo, haciendo que la persona que le dio origen le pierda claro ese miedo. Y tampoco tenemos acá bucles temporales a través de los armarios, nada de eso. Al contrario, esta entrega se centra en el creer o no en él, algo que lo hace muy poderoso, ya que fácilmente con
con la ayuda de rumores o leyendas universitarias, se va expandiendo cual virus entre los estudiantes. Esto por un lado es una premisa más simple que la original, pero la verdad es que en cuanto a argumento y mitología, lo simple siempre funciona y siempre pega más. Pero no por simple deja de tener un final mucho mejor que sus predecesoras, un final más elegante por decirlo de alguna manera, que es un final en que la prota se da cuenta que solo puede evitar más muertes si ella se adjudica todos los crímenes cometidos por Boogeyman, haciendo que el resto de estudiantes deje de creer en él y en su lugar la vean a ella como la causante de todo. Un final tremendo si me preguntan. Esta tercera entrega logra ser un punto intermedio entre la 1 y la 2, tomando lo mejor de las intenciones de cada una. Por un lado vuelve a presentar a Boogeyman como un monstruo paranormal que se manifiesta cuando crees en él, pero ya desde un comienzo pone las intenciones sobre la mesa, sacando de entrada toda duda que pueda existir si es la imaginación de la prota o alguien disfrazado. No, acá es Boogeyman y punto. Lo que claro la vuelve una película mucho más entretenida y dinámica que la primera y una versión acertada de esta intención de la segunda de convertir la saga en un slasher. Porque sí, en todo momento, sin perder algo de la mitología de la primera, se siente como eso, una cinta slasher a lo Pesadilla en Elm Street. Es muy pero muy acertado todo en esta película. Sí que igual, como verán en imágenes, el CGI no envejeció muy bien que digamos. Yo recuerdo que para la época cuando se estrenó ya era un CGI bastante malo, pero es de esas películas que tienen una trama e historia tan sólida más allá de los clichés de la época que fácilmente ignorás lo malo de algunos efectos. Muy buena película, poco valorada y acá entre nos la única en la que te recomiendo invertir tiempo si no has visto ninguna de esta trilogía. Y ese fue el repaso por la trilogía 2000era de Boogeyman. En estos días me voy a ver The Boogeyman, que se estrenó este año. Ya les digo, igual que no tiene conexión alguna con esta trilogía, por eso no aparece en este video. Pero bueno, hay que ver qué hacen al día de hoy con este personaje popular de la mitología norteamericana y también, aunque con otro nombre, latinoamericana. Que por cierto, la versión latinoamericana del viejo de la bolsa es mucho mejor. Pero decime, ¿viste alguna de las películas de Boogeyman? ¿Sabías que habían 3 películas y de qué trataban? Déjame tu respuesta en comentarios y ya que estás por ahí abajo, pegale un likeazo a este video. Dicho todo esto, de mi parte, me despido con más asco que pena. Hasta la próxima luna llena.